mantenerse enfocado. Dale un al botón, podría ser épico. Y para terminar estamos en la zona justa para embarcar. El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. El jueves comienza y sabemos que están con un puente 2001, nos acercarán a unos renglones torcidos que muy locos están. ¿Qué pasaría si terminamos el día para festejar? El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Llega el viernes, pide 3 deseos y más vale nada que nunca. Dijo nunca nadie como si nada. Llega el fin de semana y mira streaming está por comenzar. Mira streaming. El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. La semana comienza con Santa Rosa Antigua interactiva, explorando la historia, reviviendo memoria y conociendo ciudades. El lunes pasó. El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. El martes soñamos aunque no cueste nada y sin nada pensamos y nos vamos a la cancha. Terminamos con rosca y para avalanchas. El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Mitad de semana hay que mantenerse enfocado. Dale un al botón, podría ser épico. Y para terminar estamos en la zona justa para embarcar. El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. El jueves comienza y sabemos que están con un puente 2001, nos acercarán a unos renglones torcidos que muy locos están. ¿Qué pasaría si terminamos el día para festejar? El stream está por comenzar. Mira streaming. Mira streaming. Llega el viernes, pide 3 deseos y más vale nada que nunca. Dijo nunca nadie como si nada. Llega el fin de semana y mira streaming es... Todo lo que necesitas lo encontrás en Farmacias Amusim. Amplio stock de medicamentos a precios solidarios. Fragancias nacionales e importadas. Maquillajes, dermocosmética, cuidado del bebé, suplementos nutricionales, regalería y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte de los lanzamientos y las nuevas promociones. @Farmacias Amusim en Instagram y Facebook. También podés escribirnos por WhatsApp y llevamos tu pedido a domicilio. Farmacias Amusim. A vos te hablo. A vos que estás en tu casa. Ya nos mudamos a un estudio nuevo. Suscribite, no te cuesta nada. A vos te digo, no vos el que está mirando, vos el que está sentado en la mesa de Mirá Streaming. Cuando hables al micrófono, habla cerquita, no te tires para atrás, queda feo y se escucha mal. Los auriculares van así, no así ni así. Es un mensaje de la técnica de Mirá Streaming. Hola, buenas tardes. Ya estamos dispuestos a cruzar el puente
2001 en su programa número 10 en esta plataforma de Mira Streaming en la temporada 39 de Puente 2001. Vamos a iniciar igual que todos los programas, pero siempre con la intro de la comparación del planeta Tierra y el resto de algunos, los más cercanos, planetas y estrellas. Así que no vamos a romper esa rutina, vamos a hacerlo y después vamos a hacer reflexiones especiales. Bueno, como siempre, ya con las imágenes huelgan las palabras, ¿cierto? ¿Podemos ser tan soberbios de pensar que somos los únicos habitantes del universo? No. Pero además, en la actualidad, no solamente en las redes sociales, ya los medios, algunos medios masivos de comunicación de todo el mundo, hablan de el cometa al que hicimos referencia, el 3I Atlas, pero lo están haciendo de una manera realmente, a mí a veces me causa gracia. En principio me causaba gracia, pero después me molestaba porque de alguna manera es como que se está embarrando la cancha. Y eso merced a la postura de algunos científicos que evidentemente ganan mucho dinero con anuncios que no son reales, que son fake news. O sea, lo dicen y se desdicen. Y bueno, en ese no quiero dar nombres, lo daría porque tal vez sería el momento, pero no, para dar un poquito de credibilidad en la expectativa que alguna gente tiene sobre las reflexiones a las que hace referencia un científico, ¿no? Uno de los más conocidos que ha salido a la palestra, abordando el 3I Atlas.
Hola Agustina, ¿a vos te pasa lo mismo también en las redes sociales? ¿No te cansa un poquito esto de estar viendo tonterías? Porque el anuncio de que ya están aquí, de que son, ponen fotografías, dibujos hechos con inteligencia artificial. eh, ¿Cómo te cae a vos todo eso? Hola Quique, hola a todos, buenas tardes. Acá contenta y agradecida de estar nuevamente Compartiendo, cruzando, ¿no? Sí, cruzando el puente. El puente 2001. Por ahí lo que pasa es que desvirtúa un poco, ¿viste? Sí, Porque es muy marketinero, no sé cómo llamarlo. sí, Pero viste que estamos en una era así, inclusive con esto de la inteligencia artificial, sí, con todo, sí, mm, sí. que arma movimiento de las personas y son fotos, por ejemplo, que esas personas no hicieron. Entonces, como Mm. que Son, realmente es como que pareciera que un montón de chicos, niños, están aprovechando todas esas herramientas para hacer juegos, travesuras, pero no son niños, porque es gente que evidentemente persigue algún fin. Los youtubers que se han dedicado, hay sitios que supuestamente eran serios, realmente algo de paranormal era uno, en realidad son anormales. Código Oculto realmente deja mucho que desear, es lamentable las cosas que han publicado. Y son sitios que supuestamente se habían ganado un nombre, yo no, no tengo absolutamente nada que decir, no coincido en un montón de las cosas que han hecho, porque sé que han trabajado copiando y pegando material de un montón de lugares, pero esa es otra historia. Eso nos da la pauta del nivel de, entre comillas, investigación que hace alguna gente o algunos grupos, ¿no? sí, confunde. ¿viste? Exacto. Confunde. Embarran la cancha. Mm. Si en términos futbolísticos, acá que estamos... A lo criollo entre nosotros. Bien, en Argentina y en La Pampa, en la Patagonia pampeana, embarran la cancha porque no aportan absolutamente nada. Nada, al contrario. Mucha gente me ha escrito, otros me cruzan en la calle. Che, ¿qué pasa con el Atlas? Y se ha generado toda una corriente. Y porque la gente quiere saber también. Claro. La gente quiere saber, por eso pregunta, ¿viste? Pero confunden, ¿viste? Sí, sí. Confunde mucha información. Sí, lamentablemente es. Y vaya a saber qué ha sido. Dentro de la cantidad de los miles de posteos que se han hecho sobre el 3i Atlas, hoy vi uno, lamentablemente no recuerdo el nombre de un señor, pinta así, no de científico, todo lo contrario, con una gorrita muy humilde, hizo una serie de reflexiones que me parecieron muy acertadas y obviamente hablaba de la naturalidad del desplazamiento de un cometa en proximidades de la Tierra, nada más. Como que ya pasó, lo más próximo fue el perihelio y ya se fue y ya no lo vamos a ver más y no se van a tejer más historias. Y no desprendió nada. No, pero también empezaron a molestar con el tema de que había una frecuencia de radio, un mensaje que se había recibido, que era del Atlas 3i. Bueno, y junto con eso también apareció una nueva, entre comillas, teoría, que tiene un abordaje que yo no digo que por ahí no pueda tener algún viso de realidad. No sé si lo pudiera llegar a tener. Tendría que charlarlo con algún científico reconocido, pero por alguna razón las principales potencias tienen su expectativa puesta en la Patagonia argentina y chilena y en la Antártida en cuanto a la investigación del tema OVNI. Y fíjate que te estoy diciendo la Antártida, y en las últimas semanas surgieron una serie de teorías que hablan de que en la Antártida
la Antártida es solamente una barrera de hielo que impide el paso hacia un nuevo continente llamado Torenza, y se han empezado a tejer historias de una mujer que apareció en un aeropuerto de México que venía de Torenza, que es una mítica ciudad que está detrás de la barrera de hielo. Muchachos, tomen el tema con seriedad. Si realmente hay cosas importantes en la Antártida, hay que estudiarlas y sin hacer bandera. Nosotros desarrollamos algo sobre la Antártida, sobre esa sonda sumergible que se perdió y que había enviado fotografías de estructuras en la parte de abajo de la Antártida, no recuerdo la profundidad. Hay una película que detalla eso de cierta manera, que es una de las películas de Depredador. También. Que está bajo la Antártida, hay una pirámide. Sí, exactamente. Bueno, posiblemente esa película nos esté dando una pista de lo que podría llegar a ver, y esto que te estaba mencionando yo de esa sonda, de ese pequeño submarino de 6 metros de largo, Sí. que envió esas imágenes, esto es reciente, es contemporáneo. Esto ocurrió a fines del año pasado. Se está construyendo un nuevo submarino para enviarlo y que a ratificar todas las imágenes que se recibieron en principio. Estructuras aparentemente metálicas en la parte de abajo de la Antártida. Pero como no había demasiadas precisiones, o se filtró eso, no se habló más del tema y ya no. Y largaron la historia de ese continente o esa ciudad llamada Torenza. ¿Quién genera y qué gana generando todo esto? ¿O intentan decirnos otra cosa? Alguna potencia intenta decirnos algo a través de el relato que en principio es fantástico. Debemos estar preparados para un montón de cosas que están ocurriendo y que ocurren sin que tengan tanta alaraca informativa. Yo recibí una comunicación telefónica ahora, no sé si fue ayer, creo. Si los operadores la tienen a mano, es la última, la última. Bueno, vamos a escucharla. Pero esto pasa acá, no en la Antártida, acá, en La Pampa. Hola, Quique. Me contaron algo re extraño al fin de un amigo de Dorila. ¿Viste esa zona de Dorila donde se ven tantas cosas? Bueno, las esferas, esa redonda arriba de los árboles, bueno, eso lo vio también. Y hace 11 años venía saliendo de Dorila y, viste, en el bulevar, donde en el final del bulevar que da la ruta había un ser de 2 metros, blanco, con túnica, como con un aura de noche, pelo largo, se notaba el pelo arriba de como de una capa, algo así. Y él dice, venía en el auto, en el jeep, y se le acerca, viste, y dice, no, que esto se caga, pero con un cagazo impresionante, viste, ya era terror. Y cuando le pasa por al lado no lo mira y mira para el otro lado. Y bueno, esa es la anécdota. No sé si había escuchado algo de eso. ¿Y para vos qué es? ¿Qué será? Bueno, gracias, Kiki. La voz Disculpa que te inconfundible de nuestro querido amigo Fer, de General Fer, de Pico. General Un Pico. abrazo grande a Fer. Sí, Fer, ¿qué será? Vos sabés que no sé qué será. Evidentemente es un... ¿Te han llegado algún otro Sí, relato sí. de un ser con esas similitudes? Sí, Mm. sí. Es más, muy parecidos y otros diferentes, pero también de seres muy altos, robustos, con movimientos que de pronto denotan como que se trataría de un robot en algunos casos, en otros no, y en otros con desplazamientos lentos y seres muy delgados. Todo eso pasa acá. Eh, no, ustedes lo reciben de primera mano, esta comunicación, y saben qué pasa acá, en La Pampa. Ahí en La Pampa hay zonas calientes,
Y esa es una de ellas, la zona que mencionó Fernando, ahí en este pueblo donde existe el cañaveral, que ocurrió el caso del cabo Pucheta de la Policía de La Pampa en el año 2006, el 2 de marzo. Bueno, son lugares especiales para ir, instalarse y poner puestos de observación. Y es algo que a mí me gustaría organizar con la audiencia de Puente 2001, por lo menos la gente que vive en la región, y que se puede sumar gente de Pico, de Catriló, de Relicó, no sé, de donde quieran ir. Nos juntamos en General Pico y de ahí nos vamos a la zona de las Cañas y establecemos 3 o 4 puestos de observación una noche, solo una noche. Y si nos entusiasmamos y quieren que estemos 2 noches, nos quedamos 2 noches. Pero lo mismo hay que hacer en otras zonas. Por eso la idea y el contacto con la gente. O en diferentes puntos también, el que no puede llegarse hasta el lugar, desde el lugar donde esté, si no puede viajar. Por eso mismo la idea de la alerta OVNI, para que coincidiera con el ufogón que están organizando los amigos se va a hacer en Hernandarias. Ya vamos a ver la semana que viene en qué estadio están de esa organización la gente que estaba organizando el ufogón, donde va a haber cine, va a haber conferencias, debate, guitarreada, un fogón nocturno de 2 días, 22 y 23 de noviembre en Hernandarias. Ya vamos a conocer más. Ya tuvimos detalles, pero vamos a ampliar a ver cómo viene la organización de esto. Sí, nos podríamos comunicar con los chicos, a ver cómo van. Eso es lo que haremos. Ya hablamos con uno de ellos. Vamos a ver cómo viene eso. Yo escuché por ahí que viene muy bien. Viene bien, sí. Y como todas estas cosas extrañas pasan en La Pampa, esta madrugada, a las 2 de la mañana, me llegaron una serie de videos y una comunicación telefónica. Si la técnica lo dispone, primero me gustaría escuchar el audio y después compartimos los videos. Son videos cortos que hay que ir uniéndolos, obviamente, pero una experiencia fantástica. Escuchémoslo. Quique, ¿cómo estás? Buenas noches. Disculpa la hora, ¿no? Pero no sabe el festín de luces que hay. Es impresionante. En varias direcciones, la mayoría van de oeste a oeste de la noche y se están viendo. Ahí verás que terminé justo de ver una película, salí afuera a fumar un cigarro y me encontré con esto. Una noche súper clara, muy oscura, pero súper claro el cielo y se ven impresionantes. Las 2 luces fijas son estrellas. Lo otro son las luces que van apareciendo y desaparecen. Es lo máximo que me da el teléfono, pero verla es otra cosa. Es impresionante. Y la cantidad. Algunas no las pude filmar porque no alcanzan a destellar suficiente para que lo vea la cámara, pero esas se alcanzan a divisar bien. Pero es impresionante la cantidad, Quique. Impresionante. Bueno, gracias Gastón, uno de los tantos ojos del Centro de Estudios UFO que están atentos a lo que ocurre en el cielo. ¿Pasó? Esto es en la zona de Padre Bodo, Padre Bodo. Acá unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Rosa por ruta 35, justo en la ruta que va a Bahía Blanca, y después a la derecha vas hacia General Hacha y hacia el sur del país. Realmente Gastón no es la primera vez que sale al aire en Puente 2001 y no es la primera vez que nos comparte imágenes, pero sí estaba impactado, inclusive me sugirió en un WhatsApp que se te haría bueno verlos con telescopio. En realidad habría que tener buenos prismáticos o algo, un visor nocturno con buena potencia como para ver si se ven detalles. Pero lo que ha visto él anoche, por lo que yo observaba, es
muy similar a lo que la experiencia que viví en el mes de julio en el oeste de La Pampa. Vamos a ir mirando algunos videos a disfrutarlos, porque esto realmente hay que disfrutarlo. Ahí se ven, ve que él habló de dos luces fijas. Sí. Ahí la de abajo ya se está moviendo. Después hay parpadeos, flashes, yo le denomino. Ahí la de abajo se desplaza. Ven el movimiento de esa. Ahí tenemos una referencia. Claro, muy buena esa referencia. Bueno, eso es importante, es como un consejo para darle a la gente también Sí. a la hora de sacar una fotografía o bueno. A Sí, veces se tener tiene tiempo, a veces referencias, no, ¿viste? claro. Pero bueno, en el caso de que sí. Está muy bueno. Mirá los movimientos, está en pleno movimiento. Están pisteando. Y él dice que bueno, los estuvo observando, filmando un rato, se fumó su cigarrillo y demás, y después se metió adentro, pero eso siguió. ¿Cuánta más gente Qué lindo. observa esto? Sí. ¿Y desde qué otros lugares se vio? Si yo lo vi 100 kilómetros al oeste y vi algo Mirá, ahí muy se va parecido. acercando más, claro. ¿viste? Sí, se va acercando a la... Ahí desaparece. Mirá. Sí. Después cada tanto por ahí parecen imperceptibles, pero hay algunos flashes que los flashes eran... Es como que da cuenta el recorrido, ¿viste? Porque por allá se apaga y vuelve y Sí. entonces vos te das dando cuenta del recorrido que hace. Ahí se enciende otra vez abajo. Fantástico, realmente vivir una experiencia de esa en una noche acá en el medio de La Pampa, en el oeste. Gracias por compartir a este muchacho. qué Sí, lindo. pero la invitación es pongámonos de acuerdo, disfrutemos una noche de un ufogón o una jornada de alerta ovni y pongamos una fecha como Un fogón habíamos pampeano. prometido. Un fogón No, pampeano. o hacerlo en la misma fecha que el ufogón, También. pero estar atentos y comunicados para decirles, mira, nosotros estamos en tal lugar de La Pampa y está pasando esto, Claro. y compartirlo. Sí. De, Bueno, pero ahora tenemos la ventaja por ese lado, ¿no? De la tecnología, que por ahí uno se queja, pero tiene sus ventajas también. Es esto, ¿no? Que nos podemos comunicar desde cualquier lugar. claro, Podemos mandar videos, esa hacer es la idea. videollamadas. Esa es la idea de poder estar comunicados y compartiendo instantáneamente, Claro, ¿no? sí. Las experiencias que vamos viviendo, inclusive ver la gente que está en el ufogón Claro. y que ellos vean los grupos que estén. Bueno, o sea que en principio nuestra fecha sería entre el 20 y el 22 de noviembre de la alerta OVNI, que la haríamos coincidir, y ahí invitamos a la gente de la región que se quiera sumar desde donde esté. Roberto desde el Bolsón, Natus desde las grutas, Adriana de Luigi. Hoy es el cumple José de uno de los Luis. chicos, ¿no? Sí, pero yo lo tenía ahí de Estaba José en Luis. reserva, de José No, Luis. No, José Luis, vamos a desearle desde aquí, desde Puente 2001, José Luis, en Miranda, desde Junín, un feliz cumpleaños. Feliz cumple, manda torta. Sí. No seas así. Estaba pidiendo donaciones, puso el CBU, pero no sé si habrá tenido éxito. Estamos todos iguales, entonces, Luis. Claro, pero bueno, compartimos los videos. Esto queda como una invitación para que se comuniquen con Puente 2001 y coordinemos para el día 20 y 22, 21 y 22, creo que es el ufogón, así que nosotros haríamos coincidir un viernes para poder hacer una alerta OVNI y coincidir con ellos, por lo menos esa noche, Claro. y la gente que quiera salir en distintos puntos de la provincia o de otros puntos del país, todos hagamos una vigilia conjunta y filmemos lo que pasa. Seguramente Gastón,
Por ahí nos podemos ir hasta Bodo y compartir una jornada con Gastón, o irnos hacia el oeste, y estar comunicado a cada uno de los grupos. Claro. Así que la semana que viene vamos a dar pautas para comenzar a organizarnos en esta La idea alerta está, ovni, eso es lo importante. La No, idea está. la idea está y faltaba definir la fecha. Yo no tengo acá el calendario, pero a mí me gustaría que sea ese viernes, no sé si es 21 de noviembre. Ahí buscamos. Sí, viernes 21 de noviembre. Ya te busco el calendario. Mientras buscas, y después vamos a compartir una historia en primera persona, dicha por el protagonista, que en este caso soy yo. Y una historia que yo le puse como título Recuerdos de un encuentro muy cercano. Y que viene bien, yo le voy a ir dando lectura. Es el inicio de un trabajo en el que le pedí la colaboración a José Luis Miranda, quien va a ilustrar este trabajo con su creatividad, y la vamos a compartir obviamente con los oyentes de Puente 2001. Pero mientras... ¿confirmaste el día? Sí. Sí, viernes. 21 es viernes. Viernes 21 de Sería noviembre. el viernes que viene. Bien. El otro. Bien. No, el otro no, porque vamos a tener un compromiso muy especial con la gente de Mirá Streaming. Creo que hay un festejo muy especial. Bueno. Por estamos de festejo. la cena de fin de año, que ya prometieron que no sé qué conexiones tienen por el champán. Mirá, son buenos, ¿eh? No va a haber, sí. Primero lo primero. Exactamente. Así que el 28 es intocable. Hay juntada. Perfecto. Viernes 28 hay juntada. Buenísimo, ya está. Está agendado. ¿Vieron está que? Agendado. No es que seamos... Casi meto la pata, mira. Sí, no es que seamos muy interesados. No. Pero dejamos de lado, cambiamos la fecha del alerta OVNI por que alguien proponía el 28, no, el 21. El 28 ya el equipo de Puente 2001 está comprometido. Claro, pero el 21 sí. El 21 sí. El 21 sí, bueno. Bueno, y lo vamos a trabajar en los próximos tenemos tiempo programas. todavía. Exactamente. Y ahora, mientras escuchás, preparas el mate, me convidas a alguno. Dale, cada te preparo un tanto, matecito. Sí. Y voy a compartir una historia, una experiencia de un encuentro muy cercano que me tocó vivir en primera persona. Y realmente marcó mi vida como investigador de tal manera que el relato no fue puesto a consideración, salvo en principio, ¿no? En determinados círculos de amigos, investigadores que con asombro, coincidimos en que surgieron más interrogantes que respuestas. El hecho se produjo en invierno de 1999 en una zona rural de la provincia de Buenos Aires. Si bien el CEUFO, el Centro de Estudios UFO, realizó sus trabajos más interesantes en el norte de la Patagonia y en particular en la provincia de La Pampa, debo reconocer que no había un detallado informe, tal vez por ser el protagonista de esta apasionante historia, que comenzó con el llamado de una mujer a la quien identificaremos como Aurora, que en el mes de mayo de ese año llamó por teléfono y me comentó que no solo veía platos voladores, sino que los había filmado en un campo de su propiedad, en la zona rural de Bordenave, provincia de Buenos Aires. El tono de voz y la ansiedad que se notaba en su relato me alentó a preparar un viaje a esa zona en el corto plazo. Fue así como a fines de mayo llegamos al domicilio, donde no solo la conocí personalmente, sino que me mostró las filmaciones realizadas, que eran muy interesantes y hechas con una filmadora casera de tipo familiar, de las que almacenaban imágenes en un pequeño cassette. Aurora era una persona muy agradable, ya no está en este plano, muy agradable, muy inteligente y con muchas preguntas.
Insistió, en la medida que nos mostraba los videos, en los detalles de la nave, decía ella. Cuando la imagen se ampliaba, pero conocedor de algunos efectos lumínicos propios de la respuesta de la filmadora, intentando poner a foco el objeto, automáticamente la imagen, le comenté que podía ser un efecto o defecto propio de esa acción. Mi sugerencia pareció no gustarle a Aurora, que insistió que ella los veía. Y sin más dilaciones decidimos dirigirnos al establecimiento a unos 50 kilómetros al sur de esa localidad, es decir, Bordenave, con dirección a la localidad de Puan. Hacía mucho frío y ya oscurecía, por lo que prestamos atención a todos los detalles en medida que avanzamos hacia la vivienda de campo, abriendo las tranqueras que impedían la salida de los animales en los distintos cuadros en que se dividía la propiedad. Nos instalamos en la casa y colocamos algunos elementos como una cámara pequeña en un trípode y observamos el oscuro pasaje con prismáticos sin hallar anomalías. Aurora permanecía un tanto decepcionada porque sus amigos no aparecían justo ahora que había un grupo de gente que tenía interés en observarlos. Y ella, sin dudas, quería compartir esa experiencia. Transcurrió la noche sin que pasara absolutamente nada. Nada extraño, y al día siguiente emprendimos el regreso. Los primeros días de junio, siempre del año 1999, es decir, al mes siguiente, Aurora reiteró su llamado en 2 oportunidades e insistió en que volvieron en varias oportunidades. Su entusiasmo era tal que hacían creíble su experiencia, por lo que me comprometí a volver al lugar el tercer sábado del mes, justo el día anterior a la celebración del Día del Padre en nuestro país. Obviamente, todo dependía de los recursos necesarios para encarar un viaje que tan solo de ida nos llevaba unos 200 kilómetros. Y ahora sí, de pronto podemos compartir algunas imágenes de la localidad a la que íbamos, Bordenave. Es un pueblo muy antiguo de la provincia de Buenos Aires, del que rescaté algunas fotografías. Y así fue como el tercer sábado de junio de 1999 regresamos al establecimiento de Aurora. Ya en el acceso observamos una potente luz a tan baja altura que, sin preguntar, supuse que se trataba de alguna máquina realizando algún trabajo en el campo. Al llegar a la casa, Aurora expresó entusiasmada: «Ahí están», señalando la luz que observé cuando me bajé a abrir la última tranquera. Hacía mucho frío y lloviznaba en forma persistente. Le pregunté si no podría tratarse de alguna maquinaria trabajando en el lugar y lo negó, como también descartó la presencia de cazadores porque «acá no entra nadie», dijo con voz firme. Mientras encendíamos el fuego de una estufa de leña, miré con atención esa potente luz que permanecía quieta en el lugar, a muy baja altura. La observé con prismáticos y mi sorpresa fue mayúscula cuando advertí que no se trataba de una sola luz, sino que eran 3 que respondían a la siguiente descripción. Una superior redonda o esférica, muy grande. Más abajo, pero como si estuviera sobre un eje distinto, había otra esfera similar, del mismo tamaño, y de color blanco azulado. Y abajo de ambas, una luz más pequeña de color rojo que giraba en forma permanente y cada tanto emitía una especie de flash hacia el campo, de color rojo, obviamente. Daba la sensación que formaban parte de algo que las unía de alguna manera, porque no estaban separadas y sí en distintos ejes. Nos miramos, intercambiamos los prismáticos para que todos pudieran ver lo que personalmente describí y todos asintieron. La llovizna se hizo más intensa y la oscuridad era tal
que permitía observar en detalle ese magnífico espectáculo frente a nosotros a una distancia que no podíamos calcular porque las 2 veces que viajamos llegamos al anochecer y no pudimos hacer un reconocimiento del terreno. Todos entraron para observar desde el interior de la casa el espectáculo porque hacía mucho frío y ya llovía persistentemente. Y Aurora estaba feliz porque podía compartir su experiencia con los especialistas, como nos consideraba ella en ese momento. Me quedé solo en el patio y con un potente reflector de mano hice el primer intento de, entre comillas, comunicación, con eso que ya no era una simple luz, sino un objeto bastante anómalo. Para mi sorpresa, cuando envié 3 golpes de luz con el reflector, recibí como respuesta que el objeto aumentó la intensidad de su brillo en 3 oportunidades. Cuando accioné un solo golpe, la luz aumentó una sola vez su intensidad y así surgió lo que consideré una respuesta inteligente. Claro, como una comunicación, como que se comunicaron. Sí. Yo decía, ¿hay una interacción o no? Después lo vamos a discutir porque obviamente cuando planteé esto me marcaron las diferencias entre comunicación e interacción. Claro. Está bien. Para mí fueron las 2 cosas. Mm. ¿Pero te gusta la historia? Sí, me encanta. Espero que a nuestra audiencia también y a los técnicos que están muy calladitos. Es que son sucesos reales, ¿viste? Entonces Sí. uno lo... Por eso dije en primera persona. Lo siente de otra manera. Claro. A esta altura tenía que tomar una decisión. Acercarme lo más posible a su objeto con la precaución de caminar en un terreno totalmente oscuro y con el detalle que debía atravesar un cuadro en el que había casi un centenar de animales vacunos que permanecían echados en el terreno, soportando la tormenta, obviamente. Y ahí se presenta el primer detalle que contrasté con otras investigaciones en las que los animales se anejan cuando ven una luz no convencional por su propio instinto de conservación. Estos no, estos estaban echados y todos en la misma dirección, como dice el criollo, con el culo hacia la tormenta. Y eso lo apreciamos cuando comenzamos a caminar en la oscuridad, alumbrando el terreno con linternas y esquivando los animales que permanecían echados. Cuando transmití al resto del equipo que me acercaría, 2 de los chicos que me acompañaban dijeron que irían conmigo. Uno de ellos con una flamante cámara filmadora Panasonic M9500, lo mejor de aquel entonces, y yo portaba mi fiel cámara de 35 milímetros marca Ricoh, que era una verdadera garantía a pesar de la oscuridad, porque le había cargado un rollo de 400 ASA de máxima sensibilidad a la luz, detalle que comprenderán quienes hayan o quienes conozcan de fotografía analógica, obviamente. Cubrimos las cámaras con nylon porque llovía intensamente y nos dispusimos a la aventura de acercarnos. Eran aproximadamente las 20 horas cuando partimos, mientras el resto del equipo y la propietaria del lugar observaban nuestros desplazamientos desde el interior de la vivienda. Avanzamos en silencio. Lautaro caminaba al frente abriendo el camino entre los animales. Leandro portaba la filmadora y se detenía cada tanto para filmar la luz. Y yo cerraba la marcha atento con mi cámara de fotos. Habríamos cubierto un trecho de unos 500 metros cuando a nuestra derecha, hacia el norte, vimos cómo se encendió una potente luz. El cielo estaba cubierto por la tormenta, lo que me permitió deducir que teníamos un techo de nubes de una altura de entre unos 180 o 200 metros. Y eso estaba muy bajo. Estaba abajo de la tormenta, esa luz, ese objeto. En cuestión de segundos, se acercó a nosotros y quedó suspendida a unos 80 grados de nuestra posición. Nos detuvimos e intentamos
observar detalles de esta nueva experiencia, le sugería a Leandro que él mantuviera la atención con el objeto grande, el que teníamos, el original, hacia el que caminábamos, y yo me dispuse a sacar fotos al que estaba sobre nosotros. Le pregunté a Lautaro cómo describiría lo que veíamos y me dijo: parece un tubo fluorescente. Sí, eso parecía. Yo coincidí. Un tubo fluorescente tan común en las vidrieras o en las viviendas, alargado, de color blanco, muy intenso. Era un tubo. Al cabo de unos 3 o 4 minutos, el tubo se apagó, como si alguien hubiera accionado una perilla, porque no lo vimos desplazarse a ninguna dirección. Directamente desapareció de nuestra vista, se apagó. Repuestos de la sorpresa, decidimos continuar en dirección al objeto, que ahora lo veíamos de gran tamaño. Ya habíamos caminado bastante. Si tuviera que comparar con algo conocido, diría que era como si hubiera 2 máquinas cosechadoras juntas, pero una sobre la otra. Era un espectáculo inigualable. Estábamos fascinados con la experiencia. Avanzamos unos 500 metros más hasta llegar a un alambrado que nos cortaba el trayecto y separaba la propiedad. Lautaro saltó el alambrado y avanzó unos cuantos metros y advirtió que el terreno estaba muy blando, no solo por la lluvia, sino que ahí ya se observaba una laguna natural bautizada como el Pincén. Decidimos quedarnos en el lugar con la atención puesta en la gran luz o en el gran objeto, del que apreciábamos que permanecía suspendido a muy baja altura, y ahí pudimos apreciar que la pequeña luz roja de abajo giraba permanentemente y cada tanto seguía emitiendo ese flash hacia el campo. Nuestra sorpresa no terminaría ahí, porque estábamos con frío, mojados por la intensa lluvia, cuando advertimos que a nuestra derecha, en dirección noroeste, una nueva luz se encendió a la distancia, y a diferencia de la que se nos apareció unos minutos antes, esta comenzó a avanzar lentamente en dirección al objeto que teníamos casi enfrente nuestro, a una distancia que no superaba los 1000 metros. Permanecimos en silencio y registramos el lento desplazamiento. No era un objeto convencional, no era un vehículo, porque ahí no hay calles, según nos aseguró Aurora. Aparte, advertimos que estaba suspendido en el espacio. Estábamos fascinados, y poco antes de llegar al objeto mayor, este nuevo objeto, que era obviamente más pequeño, que estimo que sería del tamaño de una estrella de menos 3 grados de intensidad, o lo que podríamos comparar como si fuera un lucero, se elevó lentamente y volvió a su posición original en 2 oportunidades. Es decir, se detuvo, venía marchando lentamente, se detuvo, y después hizo como que daba 2 vueltas hacia atrás en el mismo lugar, y continuó avanzando, y al momento de llegar al objeto mayor, se introdujo daba la sensación de que se metía en la base del objeto grande. A partir de ese momento, el espectáculo de luces aumentó su intensidad de forma fantástica, hasta que al cabo de unos 3 minutos solo se apreciaba el objeto mayor. Nos dio la sensación de que este tercer objeto se integró al gigante que estábamos observando. Había pasado 1 hora y 15 minutos desde que comenzamos a atravesar el campo y llegamos hasta nuestro último puesto junto al alambrado. Estábamos mojados, ateridos de frío, por lo que propuse volver, ya que avanzar no podíamos, y lentamente emprendimos el regreso a la vivienda, caminando entre los animales. En el último tramo, Leandro dijo: «Quique, ¿te diste cuenta de una cosa?
no tuvimos que encender las linternas para volver. Efectivamente, el terreno estaba más claro, iluminado tenuemente por una luz azulada que emitía ese gran objeto. Pequeño detalle, ¿no? ¿Fue una interacción? ¿Fue una señal? Estábamos fascinados con la experiencia. Al llegar a la casa, Aurora nos recibió eufórica. ¿Lo vieron?, repetía alborozada. Mientras nos calentábamos alrededor de la estufa y comentábamos la experiencia, seguimos atentos a ese magnífico objeto que permanecía en el lugar. Luego de una cena rápida y poco después de las 22 vimos que algo estaba ocurriendo. La gran masa de luz comenzó a perder intensidad hasta convertirse en una sola luz redonda de color blanco, mucho más pequeña que todo lo que vimos anteriormente, y lentamente se desplazó hacia el norte, pasando sobre la laguna El Pincén y perdiéndose en la noche. Decidimos establecer una guardia y dormir por turnos, pero nada extraño ocurrió esa noche. Amaneció como un día normal y emprendimos el regreso para tratar de llegar con nuestras familias por el Día del Padre. Seguramente los oyentes quedarán cautivados con esta historia y algunos pueden tener interrogantes, pero la zona está abierta y los más audaces pueden intentar vivir una experiencia similar porque, según los últimos comentarios de la región, los sucesos extraños continúan ocurriendo en proximidades de la laguna El Pincén. Y la invitación está hecha. Yo la considero también, no está en La Pampa, pero es una zona, el oeste de la provincia de Buenos Aires, una zona caliente de la casuística ovni de la Argentina. ¿No hubo ningún episodio de que faltara algún animal o algo de eso? No, mire, fue solo un avistamiento. No uno, sino muchos. Claro, Hubo pero a lo muchos, que me refiero claro. que apareció, pero no... No, y vos fíjate, estábamos en el año 1999 y que todavía no sabíamos qué eran las mutilaciones de animales, que Claro. comenzaron en el 2002. Evidentemente, o estaban haciendo un reconocimiento o no tenían nada que ver con la experiencia de mutilaciones de animales. Insisto, esta es una experiencia en primera persona que me marcó la vida como investigador, que, bueno, de lo que aprendí que el ojo humano ve un objeto luminoso y lo ve de una forma, y las cámaras lo captan la forma real que tiene. No está el detalle ahí, pero en la fotografía, tengo 2 fotografías sacadas al objeto que definí como el tubo fluorescente. Bueno, no salió un tubo fluorescente. Salieron en lo que serían los extremos del Claro. tubo fluorescente 2 luces rojas redondas, como si fuera, a los conocedores de autos, la luz del Ford Falcon viejo, que eran unas luces redonditas rojas, cuando se accionaba el freno se prendían. Bueno, una cosa así, no salió el tubo fluorescente en la fotografía, y eso que era una muy buena película. Todo eso nos nutrió de una gran experiencia y un gran aprendizaje a la hora de observar las luces, cómo reaccionar, cómo prepararnos para enfrentar este tipo de experiencias. Y bueno, obviamente hay una ampliación de este trabajo con la visión del fenómeno de la luz de Daniel Luch, un colaborador permanente del Centro de Estudios UFO y de Puente 2001, que es un análisis muy minucioso y donde se entiende por qué nuestra vista ve una cosa y las cámaras captan lo real. Es parte de lo que la ciencia puede desentrañar en cuanto
a la capacidad de nuestra visión y demás, o las limitaciones de nuestra visión, ¿no? A pesar de que tenemos una vista poderosísima porque podemos ver un planeta, podemos ver la luna que está a miles de kilómetros, pero nos perdemos otros detalles que evidentemente están a nuestro alrededor. Sí, tenemos cierto alcance. Mm. ¿Y Aurora no tuvo ninguna consecuencia? No. Aurora, ella estaba fascinada con la experiencia. ¿No que tenía le tocó miedo? No. Es más, los veía con simpatía. Nunca intentó acercarse, por lo menos hasta que yo Como si se mantuve. observaran mutuamente. Sí, ella estaba orgullosa de que estuvieran en su campo. Claro. Y tengo entendido que otra gente se acercó a conocer el lugar, pero bueno, por suerte no se convirtió en algo turístico. Sí, es un desafío para quienes quisieran ir al lugar, porque en los últimos tiempos, concretamente el año pasado, en el mes de marzo del año pasado, de 2024, un contratista rural estableció una casilla en el lugar y sus empleados, los serenos que quedaban en ese lugar solos de noche, renunciaron todos. Todos argumentaron que de noche se iluminaba completamente el lugar, que andaban seres, que movían la casilla y bueno, eso queda como un desafío, ¿no? No hay mucha gente que quiera ir a compartir una experiencia de ese tipo. Y esa es diferente a la de Aurora, es como que es un poco más invasivo, ¿viste? Ya. Obviamente, no, pero nos está dando la pauta de que algo hay en esa zona. Claro. ¿Será que también está afectada por ser parte del terreno que fue, como ocurre con La Pampa, que es una zona de impacto meteórico de hace millones de años, que han caído gran cantidad de meteoritos, que la composición de esos meteoritos generen este tipo, o la atracción de naves de distinto tipo, o generen fenómenos como los que estamos haciendo referencia? En fin, es muy amplio. No hubiera alcanzado a leer el resumen que había preparado Daniel Liuch respecto a la luz y la incidencia, pero lo vamos a seguir desarrollando en próximas ediciones de Puente 2001 y a su vez también hacemos la invitación a la gente que esté dispuesta. ¿Cuánta gente hay que dice, yo nunca vi nada, me gustaría ver? Bueno, señores, acá está Puente 2001, organicémonos. El 21 de noviembre va a ser nuestra primera salida de Alerta OVNI, pero durante el verano nosotros seguimos atentos y organizando las salidas, las jornadas de observación, que las hemos hecho en pleno invierno con viento y con frío, o con lluvia, y ahora que viene el tiempo más cálido, podemos hacerlo, desplazarnos cada uno en su región o juntarnos. Lo ideal para mí siempre son los grupos. Sí, juntarnos y compartir Claro. elementos para poder observar. Yo recuerdo ¿viste? en El que el tenga. año 2000, en el paraje La Araña, en la primera jornada de Alerta OVNI, había más de 100 personas. Estábamos en las barrancas que están antes de llegar a La Araña, y había más de 100 personas. En un momento llegó una patrulla policial. ¿Qué pasó acá? Dijeron. Claro, y se sumaron a la vigilia, porque a ellos también les interesaba. Dice, no, lo que pasó un camionero y dice, debe haber un accidente, porque había muchos coches, dice, parado y había gente. Y era una jornada muy especial. En realidad es como si fuera un picnic nocturno, Claro, porque qué lindo. llegaba gente con reposeras y con equipos de mates, tortas. Bueno, se compartía una jornada muy especial.
como vos sabes bien que también a veces, si vamos más temprano, llevamos una parrilla y, Claro, y hacemos un algo. churrasquito. Claro, ¿sí? exactamente. Como el que nos comeremos el 28 con Mirá Streaming. Ah, más vale. Seguramente. Compromiso asumido, hijo. Ya somos 2 confirmados para el Sí. 28. Bueno, como quien no quiere la cosa, entre mate y relato, hoy no tuvimos comunicación telefónica porque sí me entusiasmé ayer en compartir esta historia, los recuerdos de un encuentro muy cercano que espero les haya gustado. Sí, hermosa Hay, historia. hay muchas más, hay mucho más dependiente que surgió de esto. Muchos se preguntarán, ¿qué pasó con la filmación? Y pasó como pasa en las películas. La filmación original desapareció. Hay copias y no son lo que nosotros vimos. Estamos tratando de hacer una digitalización de una serie de gráficos como para compartirlos. Seguramente antes del cierre de este ciclo de la temporada 39 lo vamos a hacer. Y esta misma historia la vamos a recrear con imágenes también, para que la gente tenga una idea cabal de lo que es vivir una noche de investigación. Agustina, se nos fue la tarde. Entre mates y relatos. Sí, entre mates y relato. Espero que hoy les haya gustado y nos reencontramos el próximo jueves cuando los invite a cruzar el puente 2001, porque ahora ya llegamos al otro extremo y se termina la edición Sanos de hoy. y salvos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.